Conectarse con nosotros el día de hoy. En esta sesión estamos invitados a hablar del decreto 1630 del año 2021. Nos acompaña en la tarde de hoy Sandra Lara. Ella es ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo y líder del área ambiental dentro de Mejores Soluciones. En la tarde de hoy, Sandra nos va a estar acompañando para explicarnos a todos cuáles son los requerimientos, las implicaciones, las necesidades que como fabricantes o importadores directos de sustancias químicas tenemos frente al cumplimiento de este decreto 1630 y los requisitos que debemos cumplir como empresas para darle cumplimiento a este decreto. Sandra, muchas gracias por tu participación. Los dejo en muy buenas manos. Vamos a tener disponible nuestro botón de preguntas y respuestas. Lo encuentran como PIR dentro de nuestra reunión. Ahí van a poder durante toda la sesión escribir sus preguntas para las cuales tendremos un espacio de respuestas hacia el final de la sesión. Los dejo en muy buenas manos. Sandra, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos. Es un gusto contar con ustedes en la tarde de hoy y nosotros Mejores Soluciones como su aliado estratégico, poder brindar ese conocimiento que ustedes necesitan para brindar cumplimiento a todos los requisitos que las organizaciones hoy en día deben cumplir. Entonces, iniciemos. Decreto 1630 del 2021. El objetivo de esta reunión en la tarde de hoy es que podamos identificar ese proceso de implementación del modelo de gestión integral del riesgo de las sustancias químicas de uso industrial, conforme a lo establecido en el decreto 1630 del año 2021. Ahora bien, para entender la necesidad por qué nace, cuál es ese camino que se ha recorrido para poder emitir ese decreto, pues es importante que reconozcamos que Colombia hace parte del proceso de adhesión de la OCDE, ¿cierto? La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Esto es un compromiso que se adquiere desde el gobierno Santos. En el año 2011 se inicia todo el proceso de Colombia para poder participar de ese proceso. En el 2014-2017 hay una evaluación por parte de estos comités para determinar si Colombia puede ser miembro de la OCDE. Posterior a eso salen unos documentos, unos COMPES. En el 2018 ya hay una decisión final. Y en el 2019, a través de la ley 1950 del 2019, Colombia hace parte de la adhesión de la OCDE. ¿Listo? Posterior a ese proceso de adhesión, en el 2021 vemos que sale un marco legal bastante robusto enfocado al tema de prevención de accidentes mayores y sustancias químicas de uso industrial. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es un proceso que es importante que como organización reconozcamos de dónde vienen esos requerimientos y a su vez qué es lo que se busca, porque no son solamente estos, es posible que obviamente se desarrollen más instrumentos para poder cumplir con estos requisitos de decreto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Para Colombia pertenecer a la OCDE, ¿sí? Debe implementar unos programas y elementos que son transversales. Si bien este decreto 1630 es emitido por una autoridad ambiental, vemos que también tiene unos lineamientos que cobijan tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque una sustancia química, recordemos, puede tener una afectación en esos tres grandes componentes. Entonces, ¿qué dice la OCDE? Señores Colombia, ustedes deben desarrollar 21 instrumentos que tengan relación con la parte química. Y de allí, a partir de que hacemos parte de la OCDE a través de la ley 1950, pues se debe establecer unos tiempos de cumplimiento. Dentro de estos instrumentos que nos aplican está el programa de sustancias químicas de uso industrial que hablaremos en la tarde de hoy. También tenemos el programa de prevención de accidentes mayores, del cual ya hemos venido nosotros también, Mejores Soluciones como aliado estratégico. Hemos desarrollado también unos webinars donde les hemos dado la información pertinente para cumplir con ese programa de prevención. Que si bien ustedes nos siguieron muy juiciosos, pues ya pudieron ver algunos requisitos que también podrían ayudar al cumplimiento de lo que hablamos en la tarde de hoy, que es el programa de sustancias químicas de uso industrial. Vuelve y juega la palabra transversal. También tenemos dentro de esos instrumentos la implementación del registro de emisiones y transferencia de contaminantes. ¿Listo? Allí es donde debemos evaluar en mi proceso productivo. Para poder hacerlo,
algo debe ingresar, ¿cierto? Mis materias primas, pero también dentro de esa transformación de mi producto hay unas emisiones. Y esas emisiones pueden también conllevar unas transferencias de contaminantes, bien sea pues aire, agua, suelo, entre otros. También tenemos otro instrumento que es la eliminación de plomo de materiales didácticos y pinturas, que tenemos pues ya una ley, la 2041 del 2020. Y también otro instrumento muy importante, que es la adopción del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, a través del decreto 1496 de 2018 y resolución 773 del 2021. Como vuelve y les digo, es transversal. Si queremos tener un programa de sustancias químicas de uso industrial, un programa de prevención de accidentes mayores, implementación del registro, pues un requisito, un insumo fundamental es tener adoptado el sistema globalmente armonizado. Entonces, prácticamente vamos viendo que para poder cumplir debemos estar ejecutando de forma aleatoria también y al mismo tiempo, pues todo este tema de estos programas para asegurar el cumplimiento. Muy bien, en este tema de la OCDE se enfoca en el ciclo de vida de los productos químicos. ¿Listo? El ciclo de vida, pues conocemos, esto es el tema desde que ingresa el producto químico, todo el tema de la manipulación, almacenamiento, transporte, que vuelve y coge mucha fuerza con estos requisitos que están emitiéndose actualmente, porque si recordamos, todo el tema de transporte está desde el año, desde el decreto 1609 del año 2002. Entonces, con este nuevo proceso de adhesión de todo lo que nos está reforzando, vuelve y nos recuerda la importancia de todo el cumplimiento de transporte de mercancías peligrosas. Tenemos también todo el tema de uso y comercialización y distribución. Entonces, ¿qué nos dice la OCDE? Mire, si usted en su ciclo de vida, ¿cierto?, del producto químico, usted debe tener dos programas muy importantes que son, pues, al inicio, ¿cierto?, al ingreso del proceso, pues tendremos que tener un programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial. Y ya en el proceso, en toda esa transformación, pues también debemos tener nuestro programa de prevención de accidentes mayores. Y lo que buscan estos dos grandes programas es hacer toda esa recopilación y divulgación de esa información del riesgo. Recordemos, la mejor gestión de un riesgo es conocerlo. ¿Sí? Por eso tan importante que reconozcamos todas las sustancias químicas que se emplean dentro de nuestro proceso y también muy importante aún reconocer si tiene algún peligro, ¿sí? Bien sea para la salud, la parte física o la parte ambiental. Muy bien, también dentro de ese proceso de identificación de peligros debemos hacer una evaluación del riesgo. No es lo mismo tener una caneca de 1 galón a tener 55 galones o a tener 1000 litros o a tener tanques de más de 2000 galones. Entonces, claro, dependiendo de la cantidad de producto que tengamos dentro de nuestro proceso, pues también así evaluaremos el riesgo al cual estaremos expuestos. También, bueno, tengo estos riesgos. ¿Qué acciones estoy haciendo para manejar de forma adecuada ese riesgo? Que ahí es donde entra todo el tema de responsabilidad de los líderes de los programas de seguridad y salud en el trabajo de las organizaciones y también de la parte ambiental. Y posterior a todo este proceso, pues viene todo el tema de inspección, vigilancia y control. Cómo estamos validando y verificando que efectivamente estamos cumpliendo con esos otros ítems. Entonces, todo eso hace parte de un modelo de gestión del riesgo. Muy bien. Frente al decreto 1630 del 2021, como les indicaba, es un decreto expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2021. Finalizando el año pasado, se emite este decreto en el cual se nos solicita, pues, implementar, ¿cierto? ¿Qué nos pide? Adoptar esos mecanismos y otras disposiciones para la adecuada gestión del riesgo químico. Y también está todo el tema de la clase y categoría con base al sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y también todo lo dispuesto pues en lo que se nos indica en el decreto 1496 de 2018. Entonces ahí vamos viendo, es un decreto que se emite en esa época, pero también muy importante, había establecido unos requisitos, unos insumos para empezar a implementar, que ya pues iremos hablando de ellos. Frente a la aplicación del decreto, ¿sí? Se nos habla de que esas disposiciones allí indicadas se aplican en todo nuestro territorio nacional, tanto a las personas naturales y jurídicas que gestionen las sustancias a las que se refiere pues, el artículo de ese capítulo, en el marco de todas las actividades del ciclo de vida, producción, importación, uso, comercialización, distribución o transporte. ¿Listo?
También tiene un parágrafo que resaltamos que dice que conforme con los análisis de la información disponible en la materia, que son compilados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues las disposiciones previstas en ese capítulo no aplican a una gestión de esas sustancias, que son, por ejemplo, aquellas que tienen alguna regulación específica para su uso, así como aquellas que en el futuro cuenten con alguna regulación. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que asegurar una gestión del riesgo químico. Y el objetivo es poder identificar qué sustancias químicas actualmente usamos en Colombia. Y con esa información ya empezar también a reconocer qué peligros tienen esas sustancias químicas. En algún momento se decía, mire, bueno, si ya tenemos un decreto, una resolución que es la 001 del 2015, por ejemplo, que habla de sustancias controladas, ¿sí? Recordemos, sustancia controlada es aquella que puede ser regulada por el tráfico de estupefacientes, ¿sí? Entonces nos entrega esa resolución un listado de sustancias químicas controladas. También puede haber otro tipo de control que son aquellas sustancias que se usan para la fabricación de explosivos, ¿listo? Entonces, decíamos, bueno, pues si ya está en ese marco legal, ¿será que no le aplica este decreto? Entonces, cuando se hace la consulta al ministerio, indican, no. Lo que pasa es que estos decretos lo que hacen es recoger información de las sustancias que son pues controladas y pues hay que reconocer dónde se usan para pues tener un control frente a ese requisito legal. Pero él no enfatiza en la gestión del riesgo. ¿Sí? ¿Qué efectos a la salud puede tener el uso de esas sustancias químicas controladas? ¿O qué afectación ambiental pueden tener? Entonces, al no tener toda esa información, pues no quedan exonerados del cumplimiento, igual deberán ser incluidas dentro de esa información pues, del inventario de sustancias químicas de uso industrial. ¿Listo? Entonces, como para dar pues también esa claridad, porque a veces cuando uno mira, pues, oiga, si aquí dice que son las sustancias que tienen regulación específica, pero tenemos que tener muy pendiente que pues si esa sustancia, si esa regulación no implica una gestión del riesgo de la sustancia, pues igual nos aplica hacerlo, incluirla dentro de nuestra gestión integral de sustancias químicas de uso industrial. ¿Mm? También nos habla, por ejemplo, de algunas sustancias de composición desconocida o variable, que son productos de reacción o algunos VSB, como se nota aquí. Entonces, ¿qué ocurre? A veces para algunos análisis se necesitan unos complejos o materiales biológicos, pero pues son unas sustancias de mezclas que pues no está claramente identificado el producto. Entonces, en esta fase, en este momento que está iniciando Colombia con todo este registro nacional de sustancias, indica que en este momento vamos a trabajar sobre las sustancias que tenemos información, que tengan un CAS, ¿sí? Recuerden que CAS es la sigla de Chemical Abstract Service, Servicio de Administración de Productos Químicos. Es como ese número de cédula único a nivel mundial que nos permite reconocer la sustancia química. Entonces, empezamos pues por esos productos. Ahora bien, la misma autoridad ambiental dice, en este momento vamos a empezar por allí, pero sí, a medida que vayamos avanzando, muy seguramente más adelante podrán de pronto darse alcance a este otro tipo de sustancias de las cuales pues en este momento no tengamos una información claramente definida. Muy bien, dentro de los artículos se cita, por ejemplo, los extintores. Los extintores pues quedan exonerados de esa parte. El extintor pues es un artículo que dentro de su interior contiene un componente químico, un agente extintor. Entonces, por ejemplo, estos artículos quedarán por fuera pues del registro nacional que en este momento estamos implementando. Muy bien. Dentro de la parte de la gestión integral de sustancias químicas de uso industrial, este decreto nos habla que va a haber 4 instrumentos de gestión. En este momento estamos en el primer instrumento de gestión, que es realizar el inventario nacional de sustancias químicas de uso industrial. Para lo cual, recordemos, pues se emite en el año 2021, pero para poder hacer el inventario hay que cargarlo en una plataforma. Entonces, esa plataforma quedó instalada el 30 de mayo del presente año 2022 y desde ese momento es que empieza a correr estos años, este periodo de implementación. Muy bien. En ese inventario nacional, ¿sí? Que ya hablaremos un poco de lo que debe contener ese inventario y pues invitamos a los aliados que tenemos en esta tarde conectados, pues también que vayan haciendo ese ejercicio, si ya contaríamos con ese inventario en cumplimiento o por el contrario hay que mejorarlo, hay que complementarlo, porque pues sí nos ha sucedido, ya por experiencia les podemos compartir que ya tenemos algunos clientes que en sus auditorías de verificación de cumplimiento ya les han empezado a cuestionar. ¿Usted qué está haciendo para asegurar el cumplimiento del decreto 1630 del año 2021? Muy bien.
Entonces, estamos en esa primera etapa. Posterior a ese tiempo donde las empresas van a estar subiendo la información a ese inventario nacional, las autoridades competentes van a emitir también una parte que es ese instrumento de priorización de las sustancias químicas. Entonces, una vez toda esa información la tenga la autoridad competente, establecerán qué sustancias químicas representan un mayor riesgo para nuestro país, ¿sí? Que requieran obviamente todo un tema de gestión del riesgo. Entonces, ahí nos van a indicar qué sustancias va a priorizar ese riesgo, ¿sí? Posterior a ese tema de priorización, va a venir un tema de evaluación del riesgo para la salud o para el ambiente. Y aquí es donde se van a articular Ministerios de Salud y Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a dar los lineamientos para establecer cómo es que se va a hacer la gestión del riesgo. En este caso, cómo vamos a proteger la salud del trabajador. Si es desde la parte ambiental, cómo vamos a proteger la salud de la comunidad ubicada alrededor de nuestras empresas. Y desde el tema ambiental, cómo vamos a hacer esa evaluación del riesgo para proteger pues el ambiente. Muy bien. Luego, ya después de esa evaluación del riesgo, pues estas mismas autoridades competentes van a establecer qué elementos debe contener el programa que la empresa debe desarrollar para reducir y manejar el riesgo. Y sobre estos instrumentos es que se hará el seguimiento a las organizaciones para validar que está cumpliendo con toda la gestión del riesgo. Sé que tenemos pues organizaciones muy juiciosas que pues por el hecho de estar ya cumpliendo con los temas legales que ya actualmente teníamos, pues seguramente ya tendrá algún avance, tendrá identificadas por ejemplo sus sustancias de pronto de afectación a la salud como cancerígenos, mutagénicos, con efectos reproductivos y pues por ejemplo ahí ya se podrá enlazar muy bien cuando salgan esos programas porque pues ya podrá demostrar gestión del riesgo, ¿sí? Y pues el objetivo es ese, ¿no? O sea, no esperar a que salgan esos instrumentos porque pues igual desde la parte de responsabilidad legal pues nosotros ya tenemos que tener identificados esas sustancias que presentan un mayor riesgo pues para la salud del trabajador. Muy bien, frente a los tiempos de implementación, entonces recordemos pues los que tengan ese proceso de implementación para nosotros identificar las sustancias químicas de uso industrial, ¿sí? En este momento estamos año 2022, entonces haremos el registro. Nuestro primer registro es del año inmediatamente anterior, que será pues el año 2021, y ya de allí en adelante pues continuaremos muy juiciosos con nuestros registros año tras año. O sea, prácticamente desde el momento en que ahorita ya vamos a validar a quienes aplica, si a nosotros nos aplica, pues ya este requisito legal lo deberemos mantener año tras año. ¿Listo? Debemos tendré mantener actualizado este inventario, ¿sí? Y esos tiempos, como les indicaba, salió en noviembre del 2021 y se tenían 6 meses para el desarrollo del aplicativo que ya está disponible desde el 30 de mayo, ¿sí? Ya ese 30 de mayo entra en vigencia el Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial. Y a partir de allí, pues ya empieza a correr los plazos, los cuales vence el 30 de mayo del 2025 para hacer el registro en esa plataforma. Y posterior a ese tiempo, ya año tras año, deberemos cumplir con esa actualización de ese registro, para lo cual los plazos vencerán año tras año el 30 de septiembre. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos pues muy presente allí. Y pues tendremos esos plazos de actualización. Entonces ya a partir del 2026, que ya empieza como a correr, porque ya ha pasado todo ese tiempo que nos dieron de plazo para hacer nuestro inventario, pues ya tendremos desde el 1 de enero máximo hasta el 30 de septiembre para hacer la actualización anual de ese registro de sustancias químicas de uso industrial. Muy bien, ahora viene la pregunta importante. Oiga, ¿a quiénes aplica ese requisito? Entonces aquí muy atentos organizaciones. Bueno, aplica el registro si usted, bueno, es un fabricante o importador. Bueno, ahí ya nos estamos ubicando. Ah, bueno, yo soy fabricante o importo sustancias químicas. Listo, pero tiene que cumplir otra condición, que usted tenga, ¿sí? Use para su proceso una cantidad mayor a 100 kilogramos año, ¿m? ¿Listo? De sustancias químicas. Listo, entonces ya empezamos a mirar. Entonces, ¿qué necesitamos? Ah, bueno, yo debo tener un inventario en este momento donde yo tenga identificadas todas mis sustancias químicas y a su vez tenga la información del año 2021. Ahí entra compras.
O sea, realmente Compras es un aliado estratégico para todo este programa de gestión de riesgo químico y pues puntualmente hablando del Inventario Nacional de Sustancias Químicas. Entonces, ellos son los que nos podrán indicar si nosotros hemos fabricado o importado, ¿sí? Sustancias que sean una cantidad mayor a 100 kilogramos en el año. ¿Listo? A su vez, en ese inventario, debo tener mis productos químicos debidamente clasificados con sistema globalmente armonizado, pero esta información deberá estar organizada por componentes. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Bueno, yo tengo una sustancia química, si la importo, cumplo con la condición de los 100 kilogramos, pero esta sustancia tiene dentro de su composición 10, 12 componentes. Ah, bueno, entonces ahí tendremos que empezar a entrar esa información debidamente clasificada, separadita. Entonces, componente, cuál es su número CAS, ¿cierto? ¿Qué porcentaje hace parte de su composición? Porque pues eso hace parte también de los requisitos que debemos indicar dentro del registro. Y también tener en cuenta los componentes que no hagan pues parte de esas exclusiones que hablábamos, ¿cierto? De esas sustancias que de pronto pues son de artículos o algunos productos que pues son de origen natural, que también están pues exentos también del tema, que no están incluidos en el programa, que ya los vamos a mirar más en detalle a continuación. Entonces, hasta este momento, ¿listo? Nuestros aliados, empresas que quieren gestionar el riesgo químico. Entonces, primero, nos aplica el decreto 1630. Ah, bueno, ¿cómo lo evidencio? Tengo un registro, valido si estoy dentro de fabricante o importador y tengo información de las cantidades, ¿sí? Porque bueno, dice, de pronto usted en sus cálculos dirá, ah, bueno, nosotros no. Ah, bueno, pero igual usted lo debe tener documentado, porque esa es la evidencia que frente a cualquier visita o seguimiento legal, pues es el soporte que a usted le va a soportar el por qué si le aplica o no este Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial. Ahora bien, estos son como los requisitos pues a los que son obligatorios, pero también la autoridad en el decreto indica que si la empresa voluntariamente quiere hacer su registro, pues igualmente lo puede realizar. ¿M? Entonces, ¿qué productos, cierto? Están no incluidos en ese programa. Entonces, ya lo decíamos hace un momento, las sustancias químicas que cuenten con alguna regulación específica para su uso, ¿sí? Que tenga pues un listado de exclusiones en su manual de usuario e inventario nacional de sustancias químicas de uso industrial. ¿Mm? Tenemos las sustancias de composición desconocida, las UVCB, los artículos que hablábamos, el tema de las impurezas, ¿sí? Entonces, sustancias que tienen componentes en muy bajos porcentajes, allí también estarían por fuera, que sean de origen natural sin procesamiento químico. Un ejemplo, pues, que tenemos es la arena, ¿sí? Em, las sustancias que resulten de alguna reacción química como consecuencia de su exposición a factores ambientales, por exposición a aire, humedad, luz, pues estos estarían por fuera también. Las sustancias que no son fabricadas, importadas o comercializadas como tal, sino que resultan pues de una reacción química. Los subproductos que no se han importado o comercializado como tales. Hidratos de una sustancia o iones hidratados. Los polímeros, incluidas algunas unidades monoméricas o aditivos que forman parte de los polímeros. Las que se encuentren en tránsito aduanero pues tampoco estarán incluidas. Algunas sustancias intermedias no aisladas y muestras que no tengan algún valor comercial pues estarían por fuera de, no estarían incluidas dentro del programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial. Muy bien, dentro de las sustancias químicas hay unas definiciones muy importantes que se tienen que tener en cuenta para este registro nacional. Y una es el tema de mezclas homogéneas, pues que ya son unir dos o más sustancias y pues que no van a presentar alguna reacción química. También otra definición muy importante que debe quedar clara dentro del registro del Inventario Nacional de Sustancias Químicas y que lo va a pedir, ¿sí? En ese inventario que hay que realizar, es indicar si la sustancia química es un monoconstituyente o un multiconstituyente, ¿sí? ¿A qué se refiere esa parte? Que usted deberá indicar acorde a la composición, que usted dónde lo reviso. Ah, bueno, como tengo mis fichas de datos de seguridad, en la sección 3 de composición, usted podrá validar si esos componentes están presentes en una concentración que supere el 80%. ¿Sí? Si vemos que esa sustancia dentro de su composición y los componentes están presentes en más de un 80%, pues será una sustancia monoconstituyente. ¿Listo? Ahora, ¿qué es un multiconstituyente?
Pues aquellas sustancias que estén presentes más de un constituyente en mayor o igual al 10%, pero menor al 80%. ¿Sí? Y algunas sustancias sí multiconstituyentes pues son resultados de reacciones químicas. Entonces, aquí está esa definición y es importante tenerla en cuenta porque en ese inventario tendremos que hacer claramente esa diferenciación. Si esa sustancia química es un monoconstituyente o es un multiconstituyente. Y como lo dice la definición, pues acorde al porcentaje que esté presente, es lo que nos dará la clave pues para poderla definir en una o en la otra categoría. ¿Qué más nos pide ese registro de sustancias químicas? Bueno, usted la tendrá que tener identificada debidamente con su nombre y UPAC, con el número CAS que les mencionaba, recuerden, el número de identificación. Tenemos los tipos, diferenciar si es una sustancia monoconstituyente, multiconstituyente o en una mezcla. Tener clasificado el producto bajo el sistema globalmente armonizado en sus peligros físicos, peligros a la salud o peligros ambientales. Muy bien, para aclarar un poquito ese tema del monoconstituyente y multiconstituyente. Bueno, monoconstituyente, ¿sí? Como lo decíamos, es aquella sustancia que tiene un constituyente presente un 80%. Entonces aquí tenemos un ejemplo, se llama la sustancia 1. La sustancia 1 tiene estos 4 componentes, solimidina, imidazol y una impureza A y una impureza B. Entonces, la solimidina está presente, ¿sí? Nos da un intervalo de concentración del 74 al 86%. Y su concentración típica es del 85. Ah, listo, ya cumple la condición, está más del 80%, ¿sí? Mayor o igual al 80%, es un monoconstituyente. Muy bien. ¿Qué pasa con el multiconstituyente? Entonces volvemos a una sustancia con los mismos 4 constituyentes que veíamos hace el ejemplo anterior, ¿sí? Pero entonces vemos que aquí ya la solimidina, su concentración ya está en un 77%. Y el imidazol está ya de un 11%. Entonces ya tiene 2 sustancias que aplican como multiconstituyentes, que son la solimidina y la imidazol. Ya las impurezas están por debajo del 10% y recordemos, las impurezas no entran dentro del Registro Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial. ¿Sí? Entonces, esto es lo que entraríamos a analizar y en su inventario debe estar debidamente clasificado y reportado estos componentes junto con su número CAS y su concentración típica. Entonces, puede que sean los mismos componentes, como estamos viendo en el ejemplo en pantalla, pero dependiendo de su concentración, la clasificaremos como monoconstituyente o como multiconstituyente. ¿Listo? Entonces, estos son datos muy importantes. Es importante si nosotros somos fabricantes, porque pues como fabricantes sabemos que tenemos una línea de varios productos químicos y a veces la línea tiene los mismos componentes, lo que va cambiando es la concentración del componente. Entonces, por eso es tan importante diferenciarlos en estas clasificaciones si son mono o multiconstituyentes. Muy bien. Dentro de este instrumento de gestión, ¿sí? Recordemos, decreto 1630, nos habla de que los ministerios de Comercio, Industria, Turismo, Trabajo, Salud y Protección Social, Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues tendrán esos 6 meses para desarrollar el tema del aplicativo. ¿Listo? Y ya vemos ya que los importadores o fabricantes deberán actualizar anualmente esa información, ¿cierto? Señalada pues en ese artículo, frente a esa información del inventario conforme a un instructivo de diligenciamiento del aplicativo. Entonces, así tal cual sale la plataforma, también pues el ministerio emite el instructivo del diligenciamiento. Y pues sobre ese también se podrá pues guiar para hacer el del respectivo pues cargue. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos tener muy claro? Entonces, tenemos nuestro inventario nacional de sustancias químicas de uso industrial que aplica a productores, importadores, fabricantes de sustancias cantidades mayores a 100 kilogramos año. Que todos los productos químicos deben estar debidamente clasificados bajo el sistema globalmente armonizado. Que debemos cumplir con todo ese tema de identificación, clasificación. También hay que indicar el uso de esa sustancia, ¿sí? Entonces ya vamos viendo todo lo que tener ese inventario, ¿cierto? Entonces debemos tener también relacionado, describir para qué se utiliza esa sustancia y reportar por esa cantidad de importación o producción.
Ya el ministerio, cuando tenga toda esta información, pues pasará al segundo instrumento, que es definir esos criterios o condiciones para identificar esas sustancias que se consideren prioritarias o de interés tanto para la salud o para el ambiente. ¿M? Recordemos, tenemos un plazo de 3 años para realizar el respectivo reporte. Recordemos también que a partir del momento que iniciemos con ese registro, cada año debemos actualizar esa información. Recordemos, si nosotros no cumplimos con esos valores de 100 kilogramos, fabricación o importación, igual usted puede hacer el ingreso de forma voluntaria para hacer su registro de nacional de sustancias químicas. Ahora bien, esto empieza a correr, pero de pronto en un año, oiga, estamos usando una sustancia nueva dentro del proceso, ¿sí? O pasar pues los plazos establecidos. Entonces, ¿qué va a pasar con esas sustancias nuevas que van a ingresar a nuestro proceso? Bueno, de igual manera, si nos aplica el tema del registro nacional, pues deberemos hacerlo y tendremos un plazo que no supere pues 6 meses. ¿Listo? Para ese reporte. ¿Mm? Inmediatamente la organización identifica una sustancia que cumple las condiciones que va a ser fabricada o importada en esas cantidades, pues tendrá un plazo que no podrá superar los 6 meses para ser incluido en su inventario nacional de sustancias químicas de uso industrial. Muy bien. Bueno, vemos muy importante también lo que hablábamos en el registro del inventario, entonces tener claramente en mi inventario, aquí vemos unos ejemplos, se llamaron producto 1, producto 2 o producto 3. Y para cada producto tener debidamente separados los componentes, ¿cierto? Que hacen parte de ese producto. Y muy importante, indicar si, por ejemplo, la sustancia 1 es un monoconstituyente, ¿sí? Y obviamente deberá estar relacionado con su número CAS, ¿sí? Y también en caso tal que no sea multiconstituyente sin CAS, pues igual deberá ser reportado y pues indicar el origen de esa sustancia y obviamente pues dependiendo de los pues componentes que tenga, pues hacer previamente el contador. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí vemos en los monoconstituyentes y pues evidentemente ir sumando pues acorde a las cantidades para poder ir sacando realmente cuánta cantidad pues se está usando pues de esos monoconstituyentes, dado caso, ¿sí? Pero pues importante en ese reporte tener muy claro los datos de cantidad de la sustancia como tal, ¿sí? Que se está pues importando y pues todos estos datos deben estar en unidades de peso, de kilogramo. Entonces, si tenemos productos en datos en estado físico líquido, volumen, pues deberemos trabajar con los datos de densidad para hacer las debidas conversiones y dejar todos los datos en las mismas unidades de peso, ¿sí? Entonces, eso pues es importante tenerlo en cuenta para ir validando porque pues de pronto tenemos sustancias que como tal de pronto como producto 1 no cumple la condición, pero si la sumo porque está presente tal vez en otros productos, pues podríamos estar completando la cantidad que nos exige pues en el decreto. Muy bien, ¿qué información entonces debemos tener para cumplir con el Inventario Nacional de Sustancias Químicas? Identificación del fabricante, importador, tener datos obviamente del NID, correo de notificación y datos del representante. Estos datos pues es la información con la cual la organización pues se inscribe en su registro nacional. Muy importante sobre la sustancia química. Listo, entonces mentalmente todos allí pensando, o de pronto muy juiciosos tienen su inventario ahí abierto y están revisando. Ah, bueno, mi inventario tiene tipo de sustancia ya clasificado. Yo ya sé cuáles son monoconstituyentes, multiconstituyentes o mezclas. Y si no lo tengo, pues ya es un trabajo que hay que empezar a realizar. También otro requisito que piden este registro es indicar si la sustancia es inorgánica, indicar si sí o no. Tener el número CAS. Muy importante también indicar la fórmula molecular y el peso molecular. ¿Mm? Esto también hace parte de lo que se debe cargar, ¿sí? En ese inventario. Ya lo dijimos, debe estar la clasificación del peligro bajo sistema globalmente armonizado, pero tengan en cuenta que esa clasificación que les pide, indicar la clase, ¿sí? De peligro, la clasificación y sus categorías. Indicar el uso identificado, sea pues un uso general, el uso específico, ¿sí? Su código SIU, ¿sí? Del producto, dependiendo pues del producto, cómo se importa, ¿cierto? Su actividad económica allí
Y pues también los códigos CPCs, que ya pues es por un tema de importación que ustedes saben, pues para importar el producto pues se debe indicar cuál es el objeto de ese producto y pues se deberá aplicar los códigos que ya tenemos pues debidamente estandarizados pues en Colombia a través del CIU y el CPC. Y también muy importante la cantidad de producto, ¿sí? De producción o importación anual. Entonces, es importante pues el periodo a reportar, cuánto es importado, cantidad y pues cantidades máximas o mínimas pues en el caso de mezclas. Muy bien, entonces esta información hace parte de lo que se necesita para ese registro nacional. ¿Qué nos indica las obligaciones en nuestro decreto, cierto? ¿Qué obligación tienen estos importadores o fabricantes? Entonces, primero, pues garantizar toda esa gestión integral del riesgo asociado al uso industrial de las sustancias químicas en esas etapas de fabricación e importación. Muy importante, si yo soy fabricante e importador, pues deberé identificar, clasificar, etiquetar y elaborar la ficha de datos de seguridad de las sustancias químicas de uso industrial de acuerdo al sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, conforme a lo dispuesto ya en nuestro decreto 1496 de 2018 y resolución 773 del año 2021. Proporcionar toda esa información que está requerida en el inventario nacional y su priorización a través del aplicativo informático. Entonces, muy importante, dentro de nuestros roles en la organización, si nosotros estamos a cargo de esto o se va a asignar a alguna persona, pues ya obviamente tener claridad porque pues es una responsabilidad que se adquiere y debemos asegurar el cumplimiento año tras año. Tener muy importante es de manera permanente para los usuarios de las sustancias químicas de uso industrial la información de las evaluaciones del riesgo y todos los programas de reducción y manejo del riesgo para la salud o para el ambiente. El tema de cuando nace el SGA, recuerden desde que iniciamos esta presentación, hay una serie de requisitos que son transversales. Entonces, desde que se emite, y fue casi que de los primeros decretos que hacen parte de cuando ya formamos parte de la UDE, es implementar el SGA, porque al hacerlo ya se nos facilita reconocer qué peligros tienen esas sustancias químicas. Entonces, desde ese momento ya hay que empezar, bueno, qué productos pueden tener potencial cancerígeno, tanto en el uso de la sustancia química como en la disposición del residuo, porque es que ese residuo va a ser un cancerígeno. También, entonces, ¿cómo estamos asegurando durante todo el ciclo de vida de esos productos químicos que estamos protegiendo pues la salud de nuestro trabajador, de la comunidad, el ambiente? Entonces, entra toda esa gestión que estamos haciendo actualmente, ¿sí? O si todavía no hemos identificado el riesgo, ¿sí? Porque de pronto pues hay organizaciones que hasta este momento se están enterando de todo este marco legal, pues es importante que de inmediato se empiece a reconocer el peligro, ¿sí? Ustedes como líderes del sistema tienen que reconocer qué riesgos tienen, qué peligros tienen y a su vez muy importante qué controles ya estoy implementando para proteger a mis colaboradores y el ambiente. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. ¿Qué información tenemos disponible? Que si nos visita la autoridad competente mañana y nos preguntan, bueno, sí, tenemos ya identificadas las sustancias y tenemos un inventario, ya estamos empezando a trabajar, tenemos todos nuestros productos ya clasificados con sistema globalmente armonizado, o si no los tenemos, ya tenemos un plan de trabajo con comunicación a esos fabricantes, importación, o sea, todo ese tema porque tenemos que asegurar el cumplimiento. ¿Listo? Entonces, esa información debe estar disponible. También deberemos apoyar y participar en todos sus procesos de investigación sobre la gestión del riesgo asociado a las sustancias químicas de uso industrial. Em, Se está dando mucho ese tema también, o de pronto ya el acceso a tanta información nos permite como conocer mucho sobre accidentes, ¿cierto? Han ocurrido varios eventos. Recordemos Cuba con el tanque, que el pararrayo falló y el rayo impacta el tanque y empezó un incendio que tuvo que pedir apoyo a otros países porque ellos internamente no tenían los recursos. A nivel de Colombia hemos tenido también varios eventos, ¿sí? Lo que pasó pues allá en Barranca con el uso de GLP, ¿cierto? Con gas propano allá también, ese tema de la reacción en cadena que se genera cerca a un barrio y bueno, hubo pues fallecidos. Otros temas de reacciones peligrosas que hubo pues en Buga, Valle del Cauca. Entonces, ha habido muchos eventos y si ocurren esos eventos, pues también debemos apoyar el proceso de investigación, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué situación conllevó a la otra? Porque no teníamos identificado de pronto esos riesgos.
porque no sabemos de pronto qué será inflamable o si ese producto reaccionaba con agua, podía generar una emergencia, entonces, ¿por qué no estaban? ¿Sí? Entonces, debemos brindar todos esos aportes a esos procesos de investigación de gestión del riesgo, ¿sí? Esa es la gestión del riesgo. Las sustancias químicas bajo condiciones normales tiene unos peligros, pero bajo condiciones de emergencia tiene otros riesgos. Entonces, eso es lo que también nos hace parte de las obligaciones que nos indican en ese decreto, para que lo tengamos muy presente. También dar cumplimiento a todo lo establecido en esa sección 8 del capítulo 7, que es todo el tema de transporte de mercancías peligrosas en el decreto 1079 de 2015. Como les decía, este decreto está desde el año 2002. Lo que pasa es que el decreto de 79 lo compila, pero miren que vuelve y coge fuerza el tema de transporte de mercancía peligrosa. Entonces, ¿cómo estamos validando todo el cumplimiento durante la cadena, el transporte? Recordemos que en esa actividad todos somos solidariamente responsables. El que envía el producto. Ah, bueno, lo importamos, llegó a Puerto, Cartagena, Buenaventura, Barranquilla, bueno, ¿por dónde está llegando? ¿Hacia dónde va a dirigirse? A Bogotá, Medellín, Cali, o sea, entonces todo ese proceso de transporte, ¿cómo estamos asegurando el cumplimiento? Porque todos somos solidariamente responsables, el que envía el producto, el que lo transporta, el que lo recibe, el conductor también. Entonces, hace otra vez ese refuerzo aquí en este decreto 1630, recordándonos esas responsabilidades en el transporte. Muy bien, de las obligaciones del comercializador o importador. ¿Qué responsabilidad hay? Bueno, garantiza la gestión integral del riesgo asociado al uso industrial de esas sustancias químicas en todas esas etapas de comercialización o distribución. Verifique que las sustancias químicas estén debidamente etiquetadas de acuerdo al sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y que cuenten con su respectiva ficha de datos de seguridad conforme a lo dispuesto en el decreto 1496 de 2018. Importante, todos los productos deben estar debidamente etiquetados. Y nosotros tenemos varios clientes que tienen pues productos en puerto, ¿cierto? A veces uno va y los revisa y llegan en otro idioma, ¿sí? Viene de pronto con sistema globalmente armonizado, pero viene en inglés, mandarín, portugués, alemán. Entonces, ojo, ya empezamos ahí con un incumplimiento, porque el producto, al ingresar ya a Colombia, pues el idioma debe estar en español, ¿sí? Entonces es importante esa verificación del adecuado etiquetado y de todos los productos químicos, ¿sí? Entonces, los comercializadores o distribuidores pues son responsables de suministrar esa respectiva ficha de datos de seguridad a sus clientes. Importante, en caso de realizar reembases, pues deberán etiquetar las sustancias químicas de uso industrial de acuerdo con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, lo tenemos claro. Realizar esas acciones que les correspondan sobre esos programas de reducción y manejo del riesgo para el ambiente o para la salud que defina el importador o fabricante. Miren, el tema ambiental. Nosotros ya tenemos código sancionatorio ambiental, que es la ley 1333 del año 2009, pero también año inmediatamente anterior, ley 2111, por el cual se estructura todo el tema del Código Penal, ya tiene el título claramente definido sobre las acciones que atenten contra el medio ambiente. Si una cobraba 50 salarios mínimos, esta ley subió a 5.000, o sea, es una cosa impresionante. Y pues ustedes, nosotros debemos estar muy atentos también al momento que estamos viviendo actualmente en el país. Iniciamos un gobierno hace poco donde se han notado como muy ambiental. Quién sabe hasta qué punto, pero pues ha dicho que ese tema va a ser fuerte, sancionatorio, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos temas de hacer una adecuada gestión del riesgo. Listo, si tengo productos químicos en estado líquido, ¿cómo tengo la contención para evitar que eso pueda generar algún tipo de contaminación? ¿Sí? Si tengo almacenamiento en tanques, bidones, bueno, en fin, todo lo que sea líquido tiene riesgo de un derrame. Entonces, ¿qué tenemos para hacer esa gestión del riesgo? ¿Sí? Recuerden, esto es transversal. Si bien estamos hablando de un inventario, también estamos hablando de temas de salud, ambiente y todo el tema de gestión del riesgo. Entonces, todas esas acciones que ustedes estén tomando hay que identificarlas. Tener todo el tema de seguir esas instrucciones del manejo seguro que se suministran por parte del fabricante o importador de las sustancias químicas de uso industrial. Si bien ustedes recuerdan, las fichas de datos de seguridad tiene una sección que es la 7 de manipulación y almacenamiento. Ella nos puede estar dando indicaciones de temperaturas.
Entonces nos puede estar brindando información de, oiga, no almacene este producto a temperaturas que superen los 30 grados centígrados. Colombia es un país que se caracteriza por esta biodiversidad tan maravillosa. Tenemos llano, montaña, mar. Entonces, obviamente hay condiciones de temperatura en algunos sitios muy altas. Entonces, esas recomendaciones hay que tenerlas en cuenta para asegurar la gestión del riesgo, porque al momento de registrar esas sustancias químicas peligrosas y empiecen a ver la priorización del riesgo, van a empezar a preguntarles, ustedes, señora organización, ¿qué ha hecho para hacer una adecuada gestión del riesgo? Riesgo desde la salud del trabajador, salud comunidad, ambiente, la propiedad. ¿Mm? Muy bien. Y también muy importante dar cumplimiento a todo lo que se establece. Pues igual, como les decía, esto, la cadena de transporte somos solidariamente responsables. Entonces, igual desde el papel que yo tenga, también tengo mi responsabilidad allí. Muy bien, para finalizar, pues esto es como un espacio pues pequeñito donde vemos como es el tema de conectar, ¿cierto? O sea, esa plataforma ya está disponible. Cuando ustedes ingresen en ese aplicativo al Ministerio de Ambiente, pues va a salir este tablerito donde está pues el nombre de usuario o contraseña y pues si no estoy obviamente pues me deberé registrar, para lo cual pues tendremos que tener los documentos de representante legal, NIDA, en fin, acorde a lo que pues ya se establece en el proceso de registro, que pues ya está compilado en el Decreto Único Reglamentario de Ambiente, que es el 1076 del año 2015. Y a su vez también está disponible el Manual de Usuario de Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Tiene alguna pregunta? A revisar si alguno había escrito algo en nuestras preguntas. No hay ninguna pregunta. Entonces, bueno, me dejan preocupada porque o quedó muy claro el tema o quedaron confundidos. Digamos que esta es como la información que les queríamos pues compartir hoy a nuestros aliados en todo el tema del decreto 1630 del año 2021. Recordar que Mejora y Soluciones es un aliado pues estratégico para las organizaciones. Somos una empresa con más de 15 años de experiencia en todos los temas de asesoría en riesgo químico y gestión ambiental y pues le podemos estar apoyando en cualquier información que se requiera. Muy bien, aquí ya Jorge nos pregunta. Listo, ¿es necesario la inscripción para las empresas fabricantes de productos de aseo? Ok. En ese tema legal, ¿sí? Digamos que si bien son productos de aseo, que pues frente a lo que es sistema globalmente armonizado, ustedes indican que lo que es de uso doméstico está por fuera y por eso de pronto algunos productos no tienen SGA. Otra cosa aparte es el tema del uso en el trabajo, ¿sí? Porque pues ustedes son los que los fabrican, entonces no tienen un poquito o una concentración baja de aquellos productos desinfectantes. Ustedes tienen los productos en sustancias altas concentraciones que pueden afectar la salud de sus colaboradores. Entonces sí habría que validar si dentro de sus materias primas, esos insumos que ustedes emplean, ¿sí? Para su proceso, cumplen esas condiciones, ¿sí? Del tema de importación. ¿M? Y ya frente al tema de fabricación como tal, pues habría que validar, le recomendaría, frente a ese producto que ustedes puedan de pronto estar comercializando en cantidades pues mayores a las de 100 kilogramos, solicitar pues un concepto ya mucho más específico al ministerio, ¿sí? Pero digamos que por el tema de importación y materias primas, sí deberían validar, como les digo, o sea, tener su inventario con los datos de cantidades y conforme a esto, pues hacer la debido registro. Igual, pues reforzar que el tema de peligro, gestión del riesgo, pues por los productos químicos que pueden causar quemaduras o lesiones, en este caso, pues de desinfectantes, se debe hacer una adecuada gestión del riesgo en la organización. Diego nos pregunta, bueno, esta sesión va a quedar grabada y disponible en nuestra página web de Mejora y Soluciones, la cual pues con mucho gusto podrán consultar.
Y pues como les digo, cualquier apoyo adicional, pues con gusto estamos pues para apoyarlos. Somos un grupo de profesionales que estamos atentos a brindar esa asesoría con base a la experiencia que tenemos y pues todo el tema de gestión del riesgo, ¿sí? Vemos que aquí hay varios temas. Entonces, puntualmente hablamos hoy del Registro Nacional de Sustancias Químicas, pero frente pues a la implementación de los programas, frente al tema de capacitación, planes de emergencia, planes de contingencia, pues también les podemos apoyar. ¿Listo? Muy bien, Jorge, con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, no sé si no hay más preguntas. Entonces, pues daríamos por finalizada pues la sesión de la tarde de hoy. De antemano ha sido un gusto contar esta tarde con ustedes, con su compañía. Siempre nosotros al servicio de ustedes, con mucho gusto poniendo la información pues de mano de expertos para ustedes. Y bueno, si no hay más preguntas, entonces pues, nos podemos ir desconectando. Muchísimas gracias por su participación. Claro, Jorge, si tienes preguntas, tranquilo, aquí sigo. ¿Listo? Sí, señor. Listo, Jorge. Nosotros, esto es un tema de verificación de cumplimiento, ¿cierto? Nosotros, cuando hacemos auditorías a nuestros proveedores, claro que sí, nosotros podemos exigirles, porque bueno, este proveedor, que es algo grande, ¿cierto? A nivel pues, nacional, pues porque lo debemos reconocer, pues sí le podemos validar esa pregunta. Bueno, salió este decreto del Ministerio de Ambiente, ¿ustedes qué están realizando para asegurar el cumplimiento? Entonces ya con base a eso, Jorge, pues tú puedes mirar, bueno, si ellos tienen un inventario, están adelantando un plan de trabajo, identificas todas esas materias primas y pues ya también con base a eso, pues tú también puedes soportar que las personas que trabajan con ustedes pues tienen conocimiento de ese marco legal y lo están cumpliendo. Pero claro que sí, eh, también pues obviamente se puede verificar esos cumplimientos, que la organización cumpla con los requisitos aplicables, porque al ser proveedor o fabricante sí le aplicaría. Sí, señor. Listo, Jorge, con mucho gusto. Bueno, si no hay más preguntas, entonces muy buena tarde para todos. Recuerden, esta sesión queda grabada y pues los invitamos a que visiten nuestra página web y pues allí encontrarán la información que también hemos subido que les puede pues aportar a la gestión de ese riesgo en sus organizaciones. Entonces recuerden, mejores soluciones, aliado estratégico para ustedes en riesgo químico y gestión ambiental. Y también tenemos una nueva línea con el tema de seguridad de procesos, que está muy alineado al tema de programa de prevención de accidentes mayores, que lo mismo, si ustedes ya están alineándose con un inventario, él también les contribuye para ir mirando el cumplimiento de ese otro requisito legal. Es buena tarde para todos. Muchas gracias. Recuerden, les habló Sandra Lara.